Dios le bendiga, Dios le guarde hoy en este día. Y le damos gracias al Señor porque siempre sabemos que hay algún hermano que está siguiendo la palabra del Señor o alguna hermana. Y también a veces tenemos amigos que también escuchan la palabra, porque Dios trata con el ser humano en el pecado para salvarlo. En el nombre de Jesús. Bien, hoy tenemos un punto que tiene que ver con el miedo o el temor. La palabra está en el libro de Génesis capítulo 3, del versículo 9 en adelante. Pero antes voy a orar para que Dios sea que nos hable a través de su Santo Espíritu y podamos retener la palabra del Señor. Y dice así: Padre, te doy gracias en este momento, ya que tú eres el que puede ayudarnos a entender esta palabra tan poderosa, tu palabra bendita, que sea tú glorificándote y que a todo aquel que la puede escuchar le sea de bendición en su corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos en el capítulo 3, verso 9, ya como dijimos, y dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Alabado sea el nombre del Señor. Este es el punto principal para tratar el asunto del miedo o el temor, para que podamos desarrollar y ser curado, ser sanado, porque el miedo tiene algo, que hay personas que no es que sienten miedo, es que sufren de miedo, habita un miedo permanente, y para dejar ese miedo permanente hay que conocer el cómo dejarlo según Dios nos ha ayudado. Y así, cuando recibimos la sanidad o la liberación, entonces podemos trabajar y dar a entender el milagro del Señor a través de nuestra sanidad. Bien, cuando ya leímos esta parte, pero también debemos de entender qué es el miedo. El miedo es un sentir que habita en el ser humano después del pecado y se manifiesta en diferentes formas. Ya vimos que Adán sintió miedo porque Adán, al pecar por el pecado que cometieron, vino el miedo a su ser. Por eso es que el miedo después del pecado es que habita en la carne, habita en el corazón del hombre y se mantiene internamente oculto en el corazón, y en determinado momento el miedo toma el control y entonces afecta a la mente del ser humano. Tenemos diferentes tipos de formas de miedo en la cual podemos entender poco a poco. Por ejemplo, el pavor es un miedo intenso. El miedo intenso es un miedo fuerte que tiene que ver con un miedo que produce un cambio en el ser, donde la persona pierde el control, ya que es intensamente fuerte por el problema y bloquea los sentidos, bloquea la mente, y esa razón hace que la persona pierda el control. Este es el pavor. Por ejemplo, el susto es una impresión que siente la persona momentánea de miedo, porque se asustó, pero también es miedo. Hay personas que lamentablemente están afectadas de esta parte, y tenemos el horror. El horror es sentir un gran miedo cuando
sucede algo o cuando la persona cree que ve algo raro, entonces siente esto. Entonces, debemos de conocer bien acerca de este problema, porque el enemigo de la justicia es un maestro en el miedo, porque él sabe cómo infundir miedo para que la persona no logren alcanzar el valor. El miedo es lo contrario al valor, y cuando entonces estamos arropados de miedo, nunca tendremos valor de Dios, porque el miedo viene por la carne, por el pecado, por la esencia que contaminan al ser humano y afectan su corazón. Entonces no se puede tener valor. Por eso hay que tener este conocimiento. Entonces el enemigo lo único que hace, que a lo que sabe que nosotros le tememos, él trata de que de alguna manera nos afecte o alguien lo utilice en contra de nosotros, y ahí entonces ya perdemos todo el control, porque no hay valor y no podemos hacer la voluntad de Dios, porque con miedo Dios no puede trabajar con una persona con miedo, porque va a fallar. Es necesario reconocer este punto principal, que es el valor, para eliminar el temor y cómo dejar estos miedo y ser valiente en Dios. Por ejemplo, el miedo se manifiesta en diferentes estados de la vida. En cada persona hay una manera de que el miedo le afecte. Por ejemplo, hay personas que le temen a un animal, hay personas que le temen a la altura, hay personas que le temen a un tipo de situaciones, de noticias, hay personas que le temen a que puedan comerse algo y le haga daño, hay personas que tienen temor de estar solo, hay personas que no soportan el que alguien le dé algo que pueda hacerle daño. Hay personas que sufren miedo horroroso cuando ven un arma de fuego, cuando ven diferentes cosas. Estamos tratando de notificar miedos de las cuales podemos padecer y ser una persona que sea que viva del miedo, y que el miedo haya tomado totalmente su ser. Es para que tenga una liberación total, de que entienda de que tiene que combatir el miedo, porque el miedo no es bueno, el miedo no es de Dios, el miedo es por el pecado. Y cuando una persona vive totalmente en miedo, no puede alcanzar ni siquiera la santificación de Dios, porque dice el Señor que el temor, en el temor no habita el perfecto amor. No habita el perfecto amor cuando hay temor. Entonces, porque en sí el temor lleva castigo. Por esta razón es necesario conocer bien estos puntos. Presten mucha atención, porque cuando Dios da un estudio para que nosotros escuchemos, debemos de repetirlo para que nosotros tengamos esta seguridad de que es verdad. Porque puede ser que no le tengamos miedo a una cosa, pero le tenemos miedo a otra. El caso es conocer los fundamentos del miedo y ser libre totalmente, no sentir miedo. A veces Dios quisiera a alguien para enviarlo a un lugar, a la cárcel, a los hospitales, a un país, a un territorio, y no se puede porque hay miedo. Dice la Biblia claramente que no temamos a los que matan el cuerpo, porque nada más pueden hacer. Temamos a aquel que puede echar el alma en el infierno. A ese que tenemos que temerle, que es Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos valor, pero valor en Él, en Cristo. Humanamente nadie tendrá valor, porque por más valor que tenga el hombre, cuando llegue la hora de la verdad,
viene el miedo y le arropa. Pero si nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones y hemos sido limpiados, purificados, y tenemos en nuestro corazón la palabra y hemos renovado nuestra mente, sí podemos decir que ya el temor, hemos combatido al temor, y lo único que debemos de saber es que no existe ya. Pero si no hacemos nada de esto, seremos esclavos. Y el temor es experto en atacar cuando menos lo estamos esperando. Por eso es necesario conocer cómo podemos evitar estas situaciones. Hay algunos ejemplos bíblicos, por ejemplo, ya sabemos que en el capítulo de Primera de Reyes 19, vemos donde Elías, cuando la mujer lo amenazó, vino una situación a su vida que Dios tuvo que, Jezabel, Dios tuvo que sacarlo del mundo porque creyó que ella lo iba a matar. ¿Qué quiere decir? Que él estaba siendo usado por Dios, pero fue atacado por la parte interna que produce miedo. Y cuando esto llega, descontrola el sistema, descontrola el alma, descontrola la mente, por más valiente que seamos. Esto sucede. Por eso es bueno de conocer las herramientas eficaces para combatir el miedo y acabar con esto y ser valiente en Cristo. También vemos el caso de Pedro. Pedro, cuando llegó la hora, negó al Señor. No hay negación sin temor. Siempre hay un temor en algún lugar que viene acompañado con las reacciones que tengamos o las manifestaciones. Por eso es que hay que conocer bien cómo realmente estar preparado para no caer en esto, y así seremos victoriosos en Cristo Jesús. Esperando que esta palabra de Dios le haga bien, como me ha hecho bien a mí, para eliminar nuestros temores, nuestro miedo, que viene por el pecado, por la carne, heredado de Adán, cuando pecó con su compañera y a través del pecado pasó a la humanidad. Pero en Cristo, si ahí se cierra la puerta del temor, porque en Él sí hay valor, en Cristo. Diga al débil, fuerte soy, pero en Cristo. Y así podremos ser útil para la gloria de Dios y podríamos alcanzar muchas almas para el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Si Dios lo permite, en el próximo punto bíblico. Amén y amén.